Vendí tu terreno sin valor para proteger el futuro de mi hijo, siseó mi suegra, sus anillos de diamantes brillando en el estudio en penumbra. Solo eres una cazafortunas que se aferró a una herencia. Sonreí, sabiendo que el terreno sin valor ocultaba la bóveda secreta de su difunto esposo y la grabación de ella saboteando sus frenos. Tu esposo está muerto. 4 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para derrumbar mi mundo. El teléfono se me resbaló de los dedos, golpeando contra las baldosas de la cocina mientras la voz del oficial Redmond continuaba desde el altavoz, ahora distante y apagada. Algo sobre hielo negro, sobre el auto de Marco desviándose de Riverside Drive, sobre que lo declararon muerto en la escena. No recuerdo haber gritado. La vecina dijo que sí. La señora Patterson de la casa de al lado me encontró desplomada en el suelo, todavía con mi overol salpicado de pintura de la habitación del bebé que estaba preparando. Marco y yo acabábamos de descubrir que íbamos a tener un niño, solo 3 días antes. Me había besado para despedirse esa mañana, su mano deteniéndose en mi vientre a un plano. Recogeré esa pintura azul de camino a casa, prometió. Las latas de pintura aún estaban en su maletero cuando sacaron su cuerpo de los restos. El funeral fue un borrón de trajes negros y susurros apagados. Permanecí paralizada junto al ataúd de caoba pulida, aceptando condolencias de rostros que apenas reconocía, colegas de Marco del estudio de arquitectura, primos lejanos que solo había visto en fotos de bodas, viejos amigos de la universidad que habían conducido horas para estar allí. Pero fue Camille quien dominaba la sala. La madrastra de Marco se movía por la funeraria como si estuviera organizando una gala benéfica. Su vestido negro de diseñador impecablemente confeccionado, pendientes de diamantes captando la luz mientras inclinaba la cabeza con fingida compasión. ¡Qué tragedia!, repetía, su mano tocando brevemente los hombros antes de seguir adelante. Era como un verdadero hijo para mí. La mentira me quemaba en la garganta. Marco nunca había sido un hijo para ella. Había sido una molestia, un recordatorio del primer matrimonio de su esposo, una amenaza a su derecho a la fortuna de los Sullivan. Había visto cómo lo miraba cuando pensaba que nadie la observaba, con cálculo, no con afecto. Cuando finalmente se acercó a mí, su perfume la precedió, algo caro y sofocante. Joseline, querida, murmuró, tomando mis manos entre las suyas, frías y huesudas, sus anillos de diamantes presionando dolorosamente contra mi piel. Necesitas ser fuerte ahora. Noté que no lloraba, ni una sola lágrima por el hombre que decía haber criado como propio. Deberíamos hablar de la casa, continuó, bajando la voz, y de los asuntos de Marco, quizás la próxima semana, cuando te sientas más serena. Apart las manos. Su abogado se pondrá en contacto contigo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Todo será para mí y el bebé. Algo brilló en sus ojos, ira rápidamente enmascarada. Por supuesto, querida. Solo intento ayudar. Esa noche, sola en nuestra cama, me aferré a la almohada de Marco y finalmente me permití quebrarme. Lloré hasta que me ardió la garganta, hasta que me ardieron los ojos, hasta que la almohada ya no olía a él. En la oscuridad, recordé lo emocionado que había estado por la propiedad que su padre le había dejado. 40 acres de bosques ondulados de Pensilvania donde 3 generaciones de Sullivan habían pasado sus veranos. Construiremos justo aquí, había dicho en nuestra última visita, de pie en una colina iluminada por el sol con vistas a un claro natural. Había extendido los planos arquitectónicos sobre el capó de nuestro auto, sus diseños para la casa de nuestros sueños, un porche envolvente, grandes ventanales orientados al amanecer. Los niños pueden crecer con espacio para correr. Marco había amado esa tierra de una manera que Camille nunca entendió. Para ella, una propiedad solo era valiosa si se podía aprovechar o vender. Para Marco, era herencia, conexión, futuro. 3 días después del funeral, encontré a Camille en el despacho de Marco, hurgando en los cajones de su escritorio. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté desde la puerta, sobresaltándola. Se enderezó, alisándose la blusa de seda. Solo busco algunas fotos familiares, dijo, sin mirarme a los ojos, para la presentación de diapositivas conmemorativa. La mentira era tan transparente que me enfermó. Las fotos están en los álbumes de la sala de estar, lo sabes, dije. Bueno, suspiró, cerrando el cajón con un clic decisivo. Ya que estoy aquí, deberíamos hablar del reloj de Richard. Richard, el padre de Marco, el hombre cuya muerte 5 años antes había dejado a Camille rica y a Marco huérfano por segunda vez, habiendo perdido a su madre por cáncer cuando tenía solo 8 años. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Es una reliquia familiar, dijo, su voz adoptando el tono condescendiente que reservaba para mí. Debería quedarse en la familia. Marco era familia,
y ahora se ha ido. Lo dijo con tanta firmeza que algo frío se deslizó por mi espalda. El reloj me pertenecía. Lo encontré más tarde, escondido en el cajón de los calcetines de Marco, un viejo Patek Philippe que había pertenecido primero a su abuelo. Lo guardé en mi bolsillo, junto con la escritura de la propiedad de Pensilvania. Algo en la expresión de Camille había desencadenado un instinto, proteger lo que Marco valoraba. Una semana después, me reuní con Tyler, el amigo de la infancia de Marco, en una cafetería del centro. Nos habíamos hecho cercanos a lo largo de los años de mi matrimonio, compartiendo un amor protector por Marco, que era demasiado confiado, demasiado generoso para su propio bien. El informe policial decía, hielo negro, le dije, sosteniendo mi café como si pudiera calentar el frío perpetuo que había sentido desde esa llamada telefónica. Pero hacía 10 grados esa noche, Tyler. No había hielo. Tyler removió su café lentamente, con expresión preocupada. ¿Has hablado con Camille desde el funeral? Ella quería el reloj de Richard y estaba buscando en el despacho de Marco. Él asintió, sin sorprenderse. Le preocupa lo que Marco podría haber encontrado. Mi corazón se detuvo. Encontrado. Tyler se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Marco nunca te dijo esto, pero sospechaba del accidente de su padre. Cortaron los cables de los frenos, pero se dictaminó como fallo mecánico. Cortaron. La palabra salió como un susurro. No pudo probar nada, pero pensó que Camille podría haber estado involucrada. Empezó a investigar los viejos registros comerciales de su padre, especialmente los relacionados con esa propiedad. Aparentemente, hay algo en esa tierra que Camille quiere desesperadamente. ¿Por qué no me lo dijo? Quería pruebas primero. No quería preocuparte. Los ojos de Tyler se dirigieron a mi vientre. Especialmente después de que te quedaras embarazada. Mientras conducía a casa, mis manos temblaban sobre el volante. El accidente de Marco de repente parecía demasiado conveniente, demasiado similar al de su padre. ¿Era posible? ¿Había Camille orquestado ambas muertes? Sonó el teléfono cuando entré por la puerta. Era Camille. Su voz era melosa y dulce. Joseline, querida, he estado pensando que esa propiedad va a ser una carga para ti ahora. ¿Por qué no te ayudo a venderla? Conozco a algunos compradores interesados. La oferta, aparentemente inocente, me heló hasta los huesos. Lo pensaré. Mentí, mi mano libre cubriendo protectoramente mi vientre donde crecía el hijo de Marco. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada sombra parecía amenazadora. Por primera vez desde la muerte de Marco, mi dolor fue eclipsado por algo más, determinación. Si Camille tenía algo que ver con la muerte de Marco, si había algo en esa propiedad por lo que valiera la pena matar, iba a averiguar qué era, por Marco, por nuestro hijo, por la justicia. 3 días después, el cartero entregó una carta certificada que requería mi firma. El remitente era Bradford & Sons Legal Associates, una firma de la que nunca había oído hablar. Mis dedos temblaron al abrir el sobre de color crema, el membrete oficial nadando ante mis ojos mientras leía. Esta carta sirve como notificación formal de que la propiedad ubicada en 145 Oakich Lane, condado de Westbrook, Pensilvania, ha sido vendida por Camille Sullivan, albacea del patrimonio de Richard Sullivan. Mi taza de café se hizo añicos contra el suelo de la cocina. La propiedad, la amada tierra de Marco, vendida. La carta continuaba con jerga legal sobre fechas de cierre e inspecciones finales, pero una cosa estaba clara. Camille de alguna manera había logrado vender una tierra que no era suya. Una tierra que legalmente pertenecía a Marco y ahora a mí y a nuestro hijo por nacer. Llamé a nuestro abogado de familia inmediatamente, mi voz quebrándose mientras explicaba la situación. Eso es imposible, dijo Howard Brennan, su voz normalmente tranquila elevándose. Ella no tiene autoridad. El testamento de Richard dejó explícitamente esa propiedad a Marco. Yo mismo redacté el papeleo. La carta dice que actuó como albacea. Fue albacea del patrimonio de Richard, sí, pero ese papel terminó hace años cuando se distribuyeron todos los bienes. Ha presentado documentos falsos. No te preocupes, Joseline, esto no se sostendrá. Pero la preocupación era todo lo que podía hacer. Esa tierra era más que una propiedad. Era el legado de Marco, nuestro futuro, el derecho de nacimiento de nuestro hijo, y ahora algún desconocido se preparaba para tomar posesión. Conduje a la casa de Camille en el afluente distrito de Lakeview, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La extensa mansión de estilo Tudor siempre me había intimidado, con sus setos recortados y cámaras de seguridad discretamente colocadas en las puertas. Hoy,
No me molesté en anunciarme por el intercomunicador. Usé el código familiar que Marco me había dado hace años, un código que Camille probablemente pensó que no conocía. Su ama de llaves, Elena, se sorprendió cuando irrumpí por la puerta principal. Es Ray Sullivan esta. Camille está en casa, en su estudio, pero tiene una reunión en... No esperé a que terminara. El estudio estaba a la parte trasera de la casa, una habitación con paneles de madera que una vez había pertenecido a Richard. Camille la había redecorado después de su muerte, reemplazando sus cómodos sillones de cuero con delicadas antigüedades en las que nadie debía sentarse. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, sus gafas de lectura sobre la nariz. La sorpresa se transformó rápidamente en molestia. Joseline, no te esperaba. Estoy bastante ocupada. Golpeé la carta sobre su escritorio. Vendiste la tierra de Marco. Un destello de algo. Culpa. Irritación. Cruzó sus rasgos antes de que su expresión se asentara en una neutralidad practicada. La propiedad se estaba convirtiendo en una carga. Impuestos a la propiedad, mantenimiento. Tomé una decisión ejecutiva. No era tuya para vender. Por supuesto que sí, se quitó las gafas, doblándolas deliberadamente. Había una cláusula en el testamento de Richard. La propiedad volvía a mí si permanecía sin desarrollar durante 5 años. Marco lo sabía. Eso es mentira. Mi voz temblaba de furia. Marco me lo habría dicho. Camille se puso de pie, rodeando su escritorio para cerrar la puerta del estudio. Cuando se volvió hacia mí, la máscara de cortesía había desaparecido. Sus ojos eran fríos, calculadores. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, su voz bajando a un susurro. Creo que Marco no te dijo muchas cosas, como el hecho de que la empresa de su padre estaba casi en bancarrota cuando murió, o que fui yo quien la salvó, quien la hizo prosperar mientras Marco jugaba con sus dibujitos. Arquitectura, corregí automáticamente. Era arquitecto. Era un niño mimado que nunca creció, espetó. Siempre esperando limosnas, viviendo del nombre de su padre. ¿Y tú? Su mirada recorrió con desdén mi ropa sencilla, deteniéndose brevemente en mi vientre. Solo eres una cazafortunas que tuvo suerte con una herencia. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero debajo del dolor, algo más se agitaba. Una ira fría y esclarecedora. Esa tierra pertenecía a Marco, dije con firmeza, y ahora nos pertenece a mí y a nuestro hijo. Ya no, sonrió, sus anillos de diamantes brillando mientras señalaba la carta. Se acabó, Joseline. La venta es definitiva. Ya veremos. Al día siguiente, conduje al condado de Westbrook, el municipio rural de Pensilvania donde se encontraba la propiedad. Los bufetes de abogados locales eran pequeñas empresas. Sus oficinas a menudo compartían espacio con agentes de seguros o corredores de bienes raíces. Encontré a Matthew Jenkins gracias a la recomendación del secretario del condado, un abogado de mediana edad cuya modesta oficina desmentía su reputación de tenaz defensor de los derechos de propiedad. Estos documentos son irregulares, dijo, examinando las copias que Howard había enviado por fax. Para empezar, esta cláusula que mencionó no se menciona en el testamento original, y estos documentos de transferencia, el momento es sospechoso. ¿Qué quieres decir? Se presentaron solo 3 días después de la muerte de tu esposo, frunció el ceño, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Casi como si los hubiera preparado con anticipación. La implicación me heló la sangre. ¿Qué podemos hacer? Presentar una orden judicial para detener la venta. Para empezar, y quiero ver los registros del condado, comprobar cuándo se registró esta supuesta cláusula. Al salir de la oficina de Jenkins, noté una Range Rover plateada con placas de Connecticut estacionada frente a la cafetería al otro lado de la calle. Algo me llamó la atención. ¿No había mencionado la carta que el comprador era de Greenwich? Por impulso, entré en la cafetería y pedí un té de manzanilla. El hombre en la mesa de la esquina tenía unos 50 años, con el cabello veteado de plata y la confianza informal del viejo dinero. Cuando contestó su teléfono, lo oí mencionar la propiedad Sullivan y sentí que mi corazón se aceleraba. Me acerqué a su mesa después de que colgara. Disculpe, ¿es usted, por casualidad, Gordon Bitley? Pareció sorprendido. Sí, nos conocemos. No, pero creo que está comprando una propiedad de Camille Sullivan. Soy Joseline Sullivan, la viuda de su hijastro. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Oh, sí. Bueno, es un terreno hermoso. Mi esposa y yo planeamos construir una casa de verano. Estoy seguro de que Camille le dio un buen precio. Excepcionalmente bueno, sondeé suavemente. Casi un 30% por debajo del mercado,
Asintió fácilmente. Dijo que necesitaba una venta rápida y discreta. Hizo una pausa, estudiando mi expresión. «Hay algo que debas saber». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jenkins. Cláusula registrada hace 2 semanas, con fecha retroactiva. «La tenemos». Me excusé, prometiéndole a Bitley que me pondría en contacto, mi mente ya acelerada. Hace 2 semanas, mientras Marco todavía estaba vivo, ¿había estado planeando esto todo el tiempo? ¿Estaba relacionado con su muerte? Esa noche, conduje hasta la propiedad por última vez. La venta aún no se había cerrado y técnicamente, la tierra todavía estaba en disputa. Usé la vieja llave de la puerta, siguiendo el camino de tierra hasta el claro que Marco amaba. El crepúsculo se asentaba sobre las colinas mientras me acercaba a la pequeña casa del cuidador, la única estructura en la propiedad. La habíamos usado para estancias de fin de semana mientras Marco trabajaba en sus diseños. Ahora, quería recoger sus materiales de dibujo y las fotos familiares que habíamos dejado allí. Mientras me movía por la casa con mi linterna, algo se sentía mal. La distribución parecía diferente. La pared trasera del armario de almacenamiento siempre había sido de hormigón sólido, pero ahora había una junta que corría por su centro, como si ocultara una puerta. Presioné contra ella, sintiendo que cedía ligeramente bajo mis dedos. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba los bordes con más cuidado, encontrando un mecanismo de cierre casi invisible disfrazado de disyuntor. Con dedos temblorosos, lo abrí. La pared se deslizó hacia un lado con un susurro hidráulico, revelando una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. La voz de Marco pareció resonar en mi memoria. Papá siempre decía que esta propiedad era especial, que contenía el pasado y el futuro de la familia Sullivan. No lo había entendido entonces, pero mientras estaba en el umbral de este pasadizo oculto, el haz de mi linterna desapareciendo en la oscuridad de abajo, comencé a darme cuenta de lo que Camille podría estar tan desesperada por poseer y qué secretos podrían estar debajo de esta tierra sin valor. El haz de mi linterna atravesó la oscuridad mientras descendía por las estrechas escaleras de hormigón. El aire se volvió más frío con cada paso, llevando el aroma terroso de la tierra inalterada mezclado con algo metálico. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, cada latido haciendo eco del mismo pensamiento. Marco nunca supo de esto. Al final, me encontré con una pesada puerta de acero con una cerradura de teclado. Probé el cumpleaños de Marco, luego el de Richard. Nada. Mi mano tocó instintivamente mi vientre mientras escribía la fecha de parto de nuestro bebé. La fecha que Marco había programado en nuestros 2 teléfonos, el día que supimos que estaba embarazada. La cerradura se abrió. Dentro había una habitación del tamaño aproximado de nuestra sala de estar, con paredes revestidas con estanterías metálicas llenas de cajas de cartón, cada una etiquetada meticulosamente por año. Un gran escritorio dominaba el centro, con una computadora antigua y pilas de carpetas encima. El espacio se sentía congelado en el tiempo, una preservación perfecta del mundo privado de Richard Sullivan. Comencé con las cajas de hace 5 años, el año de la muerte de Richard. Dentro, encontré recortes de periódicos sobre proyectos de Sullivan Construcción, planos y registros financieros mucho más detallados que cualquier cosa que se hubiera compartido con Marco después de la muerte de su padre. Una carpeta contenía artículos sobre contratos gubernamentales de la década de 1980, con fotografías de Richard estrechando la mano de funcionarios militares. Los titulares mencionaban instalaciones de seguridad especializadas y proyectos de infraestructura clasificados. A la mañana siguiente, regresé a Westbrook y visité la sociedad histórica local. La voluntaria anciana, la señora Winters, pareció encantada con mi interés en Sullivan Construcción. «Oh, Richard Sullivan era una figura bastante misteriosa por aquí», dijo, sacando volúmenes encuadernados del periódico del condado. Su empresa construyó la mayoría de las estructuras importantes del condado, pero fue su trabajo para el gobierno lo que hizo que la gente hablara. Trabajo para el gobierno. Refugios antiaéreos de la época de la Guerra Fría, principalmente, pero se rumoreaba que construyó instalaciones secretas para el ejército también, bajó la voz conspiratoriamente. Algunas personas afirmaban que construyó una red de búnkeres debajo de la mitad del condado, todos conectados bajo tierra. Probablemente solo cuentos, pero Richard nunca confirmó ni negó nada. Mientras seguía buscando en los archivos, noté una fotografía en la pared. Una ceremonia de inauguración para el juzgado del condado. Entre los funcionarios estaba un Richard Sullivan más joven, y junto a él, un hombre que reconocí al instante. «¿Quién es ese?», pregunté, señalando. «Oh, ese es Frank Miller», dijo.
Fue la mano derecha de Richard durante 30 años. Todavía vive en Cedar Creek Road. Se mantiene alejado de la gente en estos días. Una hora después, llegué al camino de entrada de una modesta granja en las afueras de la ciudad. Un hombre curtido de unos 70 años me miró con recelo desde el porche hasta que me presenté, la esposa de Marco. Su rostro curtido se suavizó de inmediato. Pase. Terrible lo de Marco. Simplemente terrible. La sala de estar de Frank Miller estaba llena de recuerdos de proyectos de construcción, fotografías, cascos, incluso una plomada de bronce montada en la pared. Sirvió café en tazas que no coincidían, sus manos aún fuertes a pesar de su artritis. Fui el cuidador de esa propiedad después de retirarme de la construcción activa, explicó. Richard quería a alguien de confianza que vigilara las cosas. Sabía del búnker debajo de la casa. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. Te lo mostró. Lo encontré por accidente. ¿Qué es exactamente? Frank dejó su taza con cuidado. Richard lo construyó en el 83, durante el apogeo de la acumulación de defensa de Reagan. Oficialmente, era un refugio antiaéreo privado. Extra-officialmente. Suspiró. Richard guardaba cosas allí que no quería que nadie encontrara, ni siquiera su esposa. Especialmente no su esposa. Lo supuse. Los ojos de Frank se encontraron con los míos. Richard se casó con Camille cuando Marco tenía 12 años, una mujer hermosa, 20 años menor que él. Todos sabíamos lo que buscaba, pero Richard estaba enamorado, no escuchaba ni una palabra en su contra. Pero aún así construyó una bóveda secreta de la que ella no sabía nada. Richard no era un tonto, solo estaba enamorado. Documentó todo. Frank se inclinó hacia adelante. Si encontraste la cámara exterior, debes saber que hay más, un segundo nivel. Se me cortó la respiración. ¿Cómo accedo a él? El busto de Benjamin Franklin en el escritorio. Gíralo en el sentido de las agujas del reloj y luego presiona la base. Ahí es donde Richard guardaba sus materiales más sensibles. Esa noche, regresé a la propiedad, estacionando mi auto a media milla de distancia y acercándome a pie. La propiedad estaba técnicamente en un limbo legal debido a la orden judicial de Jenkins, pero no podía arriesgarme a que me atraparan por allanamiento si Whitley decidía visitar su futura compra. La casa estaba en silencio contra el cielo nocturno. Me deslicé dentro, el haz de mi linterna rebotando en las paredes mientras me dirigía a la entrada oculta. El búnker se sentía aún más ominoso en la oscuridad de la noche, la puerta de acero gimiendo al abrirse. Dentro, fui directamente al escritorio y encontré el pequeño busto de bronce de Franklin. Giró fácilmente, revelando un botón en su base. Cuando lo presioné, una sección del piso junto al escritorio se abrió, revelando otra escalera. El nivel inferior era más pequeño pero más sofisticado, una habitación de hormigón con electrónica antigua zumbando. Una pared tenía monitores de vigilancia, ahora oscuros e inactivos. Otra estaba llena de archivadores. Pero fue la enorme caja fuerte en la esquina lo que llamó mi atención. Una bóveda de grado comercial con una cerradura de combinación. Frank me había dado la combinación, el cumpleaños de Marco, seguido de las coordenadas de latitud y longitud de la propiedad. La pesada puerta se abrió, revelando pilas de documentos, memorias USB y una caja de seguridad de metal. Dentro de la caja de seguridad, encontré fajos de dinero en efectivo, pasaportes con diferentes nombres y la foto de Richard, y en el fondo, un viejo dictáfono con una cinta de casete todavía dentro. La etiqueta me heló la sangre. Camille, cables de freno, 17 de octubre de 1988. La fecha del fatal accidente automovilístico de Richard. Mis manos temblaron mientras buscaba algo para reproducir la cinta. En un cajón debajo del equipo de vigilancia, encontré un viejo reproductor de cintas. Lo conecté a una fuente de alimentación, inserté el casete y presioné reproducir. Al principio, solo hubo estática, luego una voz de mujer, inconfundiblemente la de Camille, emergió a través del crujido del audio. Tiene que parecer accidental, ¿entiendes? Richard toma ese camino de montaña todos los miércoles. Hay que cortar los cables de los frenos lo suficiente para que fallen en las curvas cerradas, pero no antes de que esté lejos de la ciudad. Una voz ronca de hombre respondió, esto te va a costar más. Este tipo de trabajo. El dinero no es problema, dijo Camille. Una vez que sea viuda, habrá mucho para todos. Solo asegúrate de que sea limpio, y recuerda, si esto alguna vez vuelve a mí, no tengo nada que perder si te llevo conmigo. La cinta continuó con detalles del pago y el momento. Mi estómago se revolvió mientras escuchaba a Camille planear metódicamente el asesinato de su esposo. Cuando terminó la grabación,
Me senté en un silencio atónito. La magnitud de lo que descubrí me abrumaba. Camille no solo se había abierto camino hacia la fortuna de Richard mediante la manipulación, había orquestado su muerte, y ahora, con el mismo frío cálculo, había planeado el accidente de Marco y estaba borrando toda evidencia de sus crímenes vendiendo el único lugar que tenía pruebas de su culpa. Mientras empacaba cuidadosamente la cinta y los documentos más condenatorios en mi bolso, una nueva determinación se endureció dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de recuperar la tierra de Marco, se trataba de justicia, para Richard, para Marco y para nuestro hijo por nacer, que nunca conocería a su padre. Camille Sullivan estaba a punto de descubrir que había subestimado a la viuda equivocada. Amanecía cuando conducía a casa, con la evidencia guardada de forma segura en mi bolso, mi mente acelerada con posibilidades y peligros. La grabación era condenatoria, pero ¿sería suficiente? La tecnología de audio de hace 5 años podría ser cuestionada en los tribunales. Necesitaba más, un caso completo que no dejara lugar a que Camille se escapara de la justicia. Después de unas horas de sueño inquieto, comencé a revisar sistemáticamente los documentos que había tomado de la bóveda. Los estados financieros revelaron discrepancias en las cuentas de Sullivan Construction después de la muerte de Richard. Grandes sumas transferidas a cuentas en el extranjero, fondos de proyectos misteriosamente agotados, clientes facturados por trabajos nunca realizados. Camille había estado desangrando sistemáticamente a la empresa mientras mantenía una fachada de prosperidad. Una carpeta contenía notas escritas a mano por Richard, fechadas unas semanas antes de su muerte. Acceso a archivos restringidos. Cambié todas las contraseñas. Debo confrontarla. Otra nota, fechada 3 días antes de su accidente. Reunión con el abogado mañana. Cambiar el testamento y la estructura de la empresa. Él lo había sabido. Richard había descubierto la traición de Camille y planeaba excluirla. Su muerte no solo había sido conveniente, había sido necesaria para su supervivencia. Necesitaba a alguien que pudiera autenticar la cinta, alguien que entendiera la informática forense pero en quien también se pudiera confiar por completo. Marco a menudo había mencionado a su primo, Alex, que se había distanciado de la familia hace años después de una pelea con Camille. Ahora dirigía una empresa de seguridad cibernética en Boston. Encontrar su información de contacto resultó difícil. Camille lo había borrado sistemáticamente de los registros familiares. Finalmente, lo localicé a través de un antiguo directorio de exalumnos de la universidad. Su respuesta a mi correo electrónico fue inmediata. Reúnete conmigo en Westfield Café mañana a las 2 de la tarde. Ven sola. Alex Sullivan no se parecía en nada a Marco. Mientras que mi esposo había sido alto y de hombros anchos, Alex era compacto y delgado, con una energía inquieta que se manifestaba en el movimiento constante de sus manos. Pero compartían la misma mirada penetrante, la misma capacidad de concentrarse por completo en quienquiera que estuviera hablando. Siempre supe que era veneno, dijo después de que le expliqué todo, su voz baja e intensa. El tío Richard era inteligente, exitoso, pero ciego cuando se trataba de ella. ¿Qué tienes exactamente? Le mostré copias de los documentos financieros y reproduje un breve clip de la grabación en mi teléfono. Su rostro se oscureció. Definitivamente es su voz. Reconocería ese tono frío y calculador en cualquier lugar. Hizo una pausa, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero necesitas más que solo autenticación. Necesitas una cadena de custodia, prueba de que no han sido manipulados. ¿Puedo ayudar con eso?, explicó Alex. Necesitaría trabajar con la cinta y los documentos originales, utilizando equipo especializado para verificar su autenticidad y antigüedad. Podemos crear huellas dactilares digitales que demuestren cuándo se crearon y que no se han alterado. Es la misma tecnología que se utiliza en casos legales de alto perfil. Mientras finalizábamos los planes, Alex dudó, luego metió la mano en su bolso de mensajero. Hay algo más que debes saber. Marco me contactó hace unos 3 meses. Sospechaba de la muerte de su padre y quería mi ayuda para investigar a Camille. Mi corazón se detuvo. Me entregó un sobresellado. Me envió esto unas 2 semanas antes de su accidente, con instrucciones de dártelo si algo le pasaba. He estado tratando de encontrar el momento adecuado. Con dedos temblorosos, lo abrí. Dentro había una unidad USB y una carta con la letra familiar de Marco. Mi querida Joseline. Si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Camille eran correctas. He estado investigando en secreto el accidente de papá. Los archivos adjuntos contienen todo lo que he encontrado hasta ahora. Registros financieros que muestran malversación de fondos, comunicaciones con cuentas en el extranjero y el testimonio de un mecánico que cree que los cables de freno de papá fueron dañados deliberadamente.
Planeo confrontar a Camille con esta evidencia el próximo mes, después de asegurar nuestro futuro. He tomado precauciones, pero si algo me pasa, por favor lleva esto al detective James Reeves de la Policía Estatal. Es un viejo amigo y se encargará de esto discretamente. Debes saber que te amo a ti y a nuestro hijo más que a nada. Pase lo que pase, mantente a salvo. Siempre tuyo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras Alex me tomaba suavemente la mano. Había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La semana anterior a su accidente, me dijo que pensaba que alguien había entrado en tu casa mientras ambos estaban en el trabajo. Recordé haber llegado a casa ese día y encontrar los marcos de fotos ligeramente torcidos, los libros desordenados en los estantes, pequeñas inconsistencias que había atribuido a mi cerebro de embarazada. Ella debía haber encontrado algo que la alertó. Debió haber encontrado algo que la alertó, continuó Alex, y luego planeó su accidente. La fría furia reemplazó mi dolor. Igual que lo hizo con Richard. Durante las siguientes 2 semanas, Alex y yo construimos nuestro caso metódicamente. Autenticó la grabación utilizando técnicas que serían válidas en los tribunales, mientras que yo organicé la evidencia financiera en una clara narrativa de fraude que abarcaba 5 años. Descubrimos que Marco había estado documentando en silencio la malversación de fondos de Camille de las cuentas de la empresa, probablemente lo que había firmado su sentencia de muerte cuando ella descubrió su investigación. El detective Reeves, un hombre estoico con ojos compasivos, escuchó atentamente en nuestra evidencia, pero nos advirtió sobre proceder. Esto es circunstancial, explicó. Condenatorio, sí, pero un buen abogado podría crear una duda razonable. Si nos movemos demasiado pronto, se escapará y destruirá cualquier evidencia que quede. Necesitamos más, preferiblemente una confesión. Nunca confesará, dije amargamente. Todos confiesan cuando creen que son intocables, respondió Reeves. La clave es hacerla sentir lo suficientemente segura como para hablar libremente. Esa noche, me quedé despierta formulando un plan. La mayor debilidad de Camille era su orgullo, su absoluta confianza en su inteligencia superior. Creía que ya había ganado, que yo era solo una viuda afligida, demasiado destrozada para luchar. Esa percepción era mi arma, más poderosa. Necesitábamos hacerla creer que me había intimidado con éxito. Al día siguiente le dije a Alex que estaba dispuesta a renunciar a mis derechos a todo a cambio de que me dejaran en paz. No se lo creerá, objetó Alex. Eres demasiado terca, demasiado luchadora. Lo hará si cree que estoy protegiendo al bebé, respondí, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi creciente vientre. El miedo maternal es algo que incluso Camille entendería. La estrategia tomó forma. Me acercaría a Camille, aparentemente derrotada, ofreciéndole renunciar a todos los reclamos sobre el patrimonio de Marco y la propiedad de Pensilvania a cambio de un acuerdo modesto que me permitiera mudarme y criar a mi hijo en paz. La reunión tendría lugar en su casa, donde el detective Reeves se aseguraría de que hubiera equipo de vigilancia para capturar cualquier declaración incriminatoria. Es arriesgado, advirtió Reeves. No lo será, dije con convicción. Camille ve exactamente lo que espera ver. Una joven viuda afligida y asustada que está sobrepasada. Nunca me ha visto como una amenaza, y es precisamente por eso que esto funcionará. Mientras conducía a casa esa noche, sentí la presencia de Marco a mi lado, casi como si estuviera guiando este plan desde el más allá. La evidencia estaba reunida, la estrategia establecida, los jugadores en posición. Todo lo que quedaba era darle a Camille suficiente cuerda para que se ahorcara. Toqué la pequeña grabadora que Alex me había proporcionado, ya cosida en el forro de mi bolso. Tenías razón al sospechar, Marco, le susurré al auto vacío, y se equivocó al subestimar hasta dónde llegaría para proteger a nuestra familia. 2 días después, estaba a la puerta de Camille, con un vestido de maternidad holgado que enfatizaba mi embarazo, el cabello deliberadamente despeinado, los ojos enrojecidos por las gotas para los ojos que Alex me había dado. Necesitaba parecer derrotada, vulnerable, exactamente lo que Camille esperaría de una viuda afligida, finalmente quebrada por circunstancias que escapaban a su control. La sorpresa de Elena fue evidente cuando abrió la puerta. Señora Sullivan, no la esperábamos. Necesito hablar con Camille, dije, mi voz temblorosa deliberadamente. Por favor, es importante. Camille estaba en el solarium, vestida impecablemente como siempre, revisando documentos con sus gafas de lectura sobre la nariz. Levantó la vista con una molestia apenas disimulada cuando entré. Joseline, esto es inesperado. Quiero que esto termine, dije simplemente, hundiéndome en la silla frente a ella, con una mano acunando protectoramente mi vientre.
Todo esto, las batallas legales, las acusaciones. No puedo. Ya no tengo fuerzas. Un destello de satisfacción cruzó sus rasgos antes de que compusiera su expresión en una de fingida preocupación. Entiendo que esto ha sido difícil para ti, querida. El dolor puede ser muy desorientador. Estoy dispuesta a afirmar lo que quieras, continué, con la mirada baja, por la tierra, las acciones de Marco en la empresa, todo. Solo necesito lo suficiente para empezar de nuevo, en algún lugar tranquilo, por el bien del bebé. Es muy sensato de tu parte, murmuró, dejando a un lado sus papeles. Siempre he dicho que eras una chica práctica, a pesar de tu apego emocional a esa propiedad. La grabadora a mi bolso estaba capturando cada palabra, pero necesitaba más que una simple discusión sobre un acuerdo. Necesitaba que revelara su verdadera naturaleza. He estado pensando en lo que dijiste, me aventuré, sobre que soy una cazafortunas. Tal vez tenías razón. Tal vez vi a Marco como mi boleto a la seguridad. Las palabras sabían a veneno, pero las forcé a salir. Pero tú lo entiendes mejor que nadie, ¿verdad? Casarse con la comodidad, con el privilegio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Esa es una comparación bastante atrevida, ¿no? Tenías 26 años cuando te casaste con un hombre rico, 30 años mayor que tú. Yo tenía 24 cuando me casé con Marco. Ambas vimos oportunidades y las aprovechamos. Sus labios se curvaron en una tensa sonrisa. La diferencia, querida, es que yo fui lo suficientemente inteligente como para asegurar mi posición. Richard puede haber estado enamorado, pero yo me hice indispensable. Tú, por otro lado, hizo un gesto de desdén hacia mi figura embarazada. Dependiste únicamente del sentimentalismo y la biología. Y mira dónde te ha llevado eso. Viuda a los 27, luchando una batalla perdida contra alguien que siempre está 3 pasos adelante, dije con amargura. Me incliné hacia adelante, inyectando admiración en mi voz. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo volviste todo a tu favor tan perfectamente? ¿Orgullo? Su defecto fatal. Camille no pudo resistir la oportunidad de mostrar su intelecto superior, especialmente a alguien a quien consideraba inferior. Planification, querida. Planificación meticulosa. Se quitó las gafas, dejándolas a un lado con deliberada precisión. Richard era un hombre de negocios brillante, pero un completo idiota en asuntos personales. Realmente creía que me casé con él por amor. Su risa fue fría, quebradiza. Cuando me di cuenta de que estaba empezando a sospechar de ciertos ajustes financieros, bueno, hubo que hacer arreglos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. El accidente de coche. Los accidentes pueden ser tan impredecibles, dijo con una pequeña sonrisa, a menos que estén cuidadosamente orquestados. Y Marco, otro accidente. Me estudió durante un largo rato, luego aparentemente decidió que no representaba ninguna amenaza. De tal palo, tal astilla. Estaba volviéndose demasiado curioso sobre los registros financieros de su padre. Algunas personas simplemente no pueden dejar las cosas como están. Mis uñas se clavaron en mis palmas, pero mantuve mi fachada de curiosidad derrotada. El terreno. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué estabas tan desesperada por venderlo? Seguro, dijo simplemente. Richard era paranoico, guardaba pruebas de todos sus negocios, y los míos, escondidos en algún lugar. Nunca encontré su almacén secreto, pero sabía que tenía que estar en esa propiedad. Venderla rápidamente, hacer que la arrasaran para una nueva construcción, era la opción más segura. Y ahora llegamos a un acuerdo. Su tono se volvió profesional. Organizo la gala anual de Sullivan Construction el próximo fin de semana, mi anuncio de jubilación. Después de 20 años de éxito, vendo la empresa a nuestros competidores con una ganancia muy atractiva. Asiste a la gala, firma los papeles que prepararé y te concederé un generoso acuerdo, suficiente para que tú y tu hijo desaparezcan en algún lugar agradable. ¿Te parece bien? Asentí, con la mirada baja para ocultar la furia que ardía en mi interior. Estaré allí. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. El detective Reeves organizó una investigación oficial basada en las pruebas que habíamos reunido. Alex trabajó con el equipo forense para preparar las grabaciones para la presentación. Matthew Jenkins obtuvo una orden judicial que detenía cualquier construcción en la propiedad de Pensilvania. La noche de la gala, llegué a la mansión Sullivan con un sencillo vestido de maternidad negro, el cabello recogido con elegancia, las perlas de la madre de Marco alrededor de mi cuello. Para cualquiera que me viera, parecía una viuda que presentaba sus respetos al legado familiar de su esposo.
Solo yo sabía que el pequeño bolso de mano que llevaba contenía una memoria USB con copias de todas nuestras pruebas. Camille me saludó con una calidez artificial, guiándome entre la multitud de socios comerciales, familiares, amigos y dignatarios locales. Todos están muy contentos de que hayas decidido unirte a nosotros, murmuró. Un gesto tan encantador de unidad familiar. Exactamente a las 9, Camille golpeó su copa de champán para llamar la atención y comenzó su discurso ensayado sobre sus años construyendo Sullivan Construction, su dedicación a la visión de Richard y su difícil decisión de retirarse y vender la empresa. Y ahora, concluyó con una sonrisa benévola, me gustaría dar la bienvenida a mi querida nuera, Jocelyn, que amablemente ha accedido a apoyar esta transición durante estos momentos difíciles. El cortés aplauso mientras me acercaba al pequeño podio enmascaró el sonido de las puertas principales abriéndose para dejar entrar al detective Reeves y dos oficiales uniformados. Gracias, Camille, comencé, con voz firme. El legado familiar es realmente importante. Por eso no puedo permitir que Sullivan Construction, el derecho de nacimiento de mi esposo y el futuro de mi hijo, se venda basándose en el fraude, la malversación de fondos y el asesinato. La sala quedó en completo silencio. ¿Qué es esta tontería?, siseó Camille, intentando alcanzar el micrófono. Quizás todos deberíamos escuchar al propio Richard Sullivan, dije claramente, señalando con la cabeza a Alex al fondo de la sala. Las luces se atenuaron y un proyector iluminó la pared detrás de mí. Apareció el rostro de Richard, una grabación de vídeo del búnker, fechada una semana antes de su muerte. Si alguien está viendo esto, es probable que esté muerto a manos de mi esposa, Camille. La voz grabada de Richard resonó en la sala atónita. He descubierto que ha estado malversando sistemáticamente fondos de las cuentas de nuestra empresa y ha establecido fondos en el extranjero en preparación para dejarme. Cuando la confronté, me amenazó. Temo por mi seguridad y, por lo tanto, he recopilado estas pruebas. Camille se abalanzó sobre el equipo de proyección, solo para ser interceptada por el detective Reeves. Camille Sullivan está arrestada por los asesinatos de Richard Sullivan y Marco Sullivan, así como por múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Esto es absurdo, gritó, su fachada perfectamente controlada desmoronándose. Ella es el fraude, una cazafortunas manipuladora que ha inventado todo esto. En realidad, dijo una voz entre la multitud. Gordon Bitley, el comprador de la propiedad, dio un paso al frente. Cuando la señora Sullivan se acercó a mí con inquietudes sobre la venta de la propiedad, comencé mi propia investigación. Como es fiscal, algo me pareció mal con la urgencia y el precio por debajo del mercado. He estado cooperando con el detective Reeves durante semanas, grabando todas mis interacciones con Camille. Otra voz se unió. Elena, el ama de llaves de Camille, dio un paso al frente. Yo también proporcioné pruebas. Escuché por casualidad a la señora Camille hablando por teléfono el día antes del accidente del señor Marco, hablando de cables de freno y condiciones de pago. Tenía miedo de presentarme hasta ahora. Mientras se llevaban a Camille, todavía protestando por su inocencia, los invitados, conmocionados, comenzaron a dispersarse. Me encontré rodeada de parientes lejanos de Marco, viejos amigos de la familia, todos expresando su horror por lo que Camille había hecho y su apoyo para mí y mi hijo por nacer. 6 meses después, en una perfecta mañana de primavera, estaba de pie en la ladera de la propiedad de Pensilvania, ahora legalmente mía, viendo cómo los equipos de construcción comenzaban a trabajar en la casa que Marco había diseñado. Mi hijo, Richard Marco Sullivan, dormía plácidamente en su portabebés a mi lado. Camille había sido condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos de Richard y Marco. Sullivan Construction se estaba reestructurando bajo la dirección de Alex, que había descubierto una pasión por el negocio familiar una vez que se eliminó la influencia tóxica de Camille. El búnker secreto de la propiedad había sido debidamente documentado por las autoridades. Su contenido proporcionó un cierre para muchos de los antiguos socios comerciales de Richard que también habían sufrido la manipulación de Camille. A petición mía, el búnker en sí se conservaría, un testimonio de la previsión de Richard y el coraje de Marco al buscar la verdad. Mientras veía cómo se vertían los cimientos de nuestra casa, la casa con la que Marco había soñado, sentí su presencia a mi lado, sus manos simbólicamente sobre mi hombro. La casa sería exactamente como él la diseñó: porche envolvente, grandes ventanales orientados al amanecer, espacio para que nuestro hijo creciera. Lo logramos, Marco, le susurré a la brisa primaveral. Recuperamos tu legado y prometo que nuestro hijo sabrá todo sobre su padre, tu amabilidad, tu visión, tu valentía. El terreno sin valor que Camille había estado tan desesperada por vender había sido,
En última instancia, su perdición, y ahora sería la base del futuro que Marco había imaginado, un lugar donde se valoraba la verdad, prevalecía la justicia y el amor perduraba más allá de la muerte misma.